¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobierno en transición de la presidenta Áñez define el cierre de gestión, transición y transmisión de mando en noviembre. El ministro de Gobierno, Yerko Núñez, anticipó que la transmisión será el siguiente mes, siempre y cuando haya un ganador en primera vuelta en las elecciones del 18 de octubre. En un gabinete ampliado, la presidenta transitoria Yanine Áñez define el cierre de gestión de su gobierno transitorio, además de la transición y la transmisión de mando. Durante la jornada, cada ministerio realizará un informe de los 11 meses del gobierno transitorio, además de los lineamientos del cierre de gestión y cómo será la transmisión de mando prevista para noviembre, siempre y cuando el voto ciudadano defina al presidente y vicepresidente en primera vuelta. La presidenta transitoria, al inicio del gabinete ampliado, hizo una explicación de las tareas que realizaron desde noviembre. Señaló que fueron muchos los intentos del anterior gobierno de Evo Morales, que renunció y salió del país. Mencionó los bloqueos de agosto cuando se impidió el paso de oxígeno y otros cierres de carreteras. Los violentos no estaban pensando en la salud, sino en retomar el poder para que la señora del frente venga a reemplazarme. No se salieron con la suya, tuvimos la fuerza y el valor para frenarlos. Y lo volveríamos a hacer, dijo, al sugerir que la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, quería ocupar el lugar de la presidencia transitoria de Bolivia. Dijo sentirse orgullosa porque sabe que la población aprendió a defender su voto y está segura que nunca más volverá a permitir que un gobierno de 14 años se imponga. Recordó que su gestión estuvo marcada por conflictos como nunca antes un gobierno había enfrentado. Mencionó a la pandemia que ha marcado la economía del país y del mundo, los conflictos políticos, entre otras. Entre tanto, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, explicó que durante esta jornada los ministros analizarán en gabinete ampliado los lineamientos generales del cierre de gestión de los 11 meses de gobierno, la transición, la transmisión de mando, si será en primera vuelta, resultados que las elecciones serán en noviembre, si no deberá esperar una segunda vuelta. Escuchemos las palabras de la presidenta transitoria y del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quienes explican esta transición y transmisión de mando al concluir el mandato de la presidenta transitoria Áñez. Escuchemos y luego continuamos. Buenos días, un saludo a todos los ministros de Estado, a todos los viceministros, bienvenidos a este gabinete ampliado. Todos hemos tenido meses con desafíos muy grandes y el hecho es de que Bolivia y los bolivianos hoy sigamos de pie. Esa ha sido la premisa, ese ha sido nuestro compromiso durante todo este tiempo. Soy una convencida de que hemos hecho todos los esfuerzos por sacar a Bolivia adelante de momentos tan difíciles, de momentos tan tristes, donde nos provocaba zozobra, donde nos provocaban muchísimos temores, no solamente por la vida nuestra, sino por la vida de nuestros familiares, porque los acontecimientos eran de tanta violencia que uno no sabía qué era lo que iba a suceder. Hemos tenido muchas pruebas. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de lo duro que ha sido todo este tiempo para todos nosotros, hemos salido adelante. Creo de que nuestra fe
ha sido nuestra gran fortaleza. El compromiso que tenemos con Bolivia y con los bolivianos ha provocado que nuestra fuerza sea mucho más grande que nuestros miedos. Han habido muchas crisis. Desde que asumimos el gobierno, solamente hemos enfrentado crisis. La crisis de noviembre, donde evidentemente la gente creía que iba a haber una guerra civil, porque esto lo estaban provocando los violentos que no querían, que se negaban a dejar el poder. Y algo que yo debo compartir con ustedes desde aquellos momentos y por la experiencia que tenemos de otros países, es que el movimiento al socialismo no tiene un proyecto de país que tenga que beneficiar a los bolivianos o que tenga que brindar mejores días para los bolivianos. Nos demostraron que ellos solamente tienen un proyecto de poder, donde usan el sistema democrático para quedarse. Porque antecedentes de lo que hacen los populistas autoritarios los tenemos en otros países, y a eso nos querían llevar Evo Morales y el movimiento al socialismo. Siempre voy a estar agradecida con Dios y siempre voy a estar agradecida con todo el gabinete y todos los que formamos parte de este gobierno, porque a pesar de la dificultad seguimos avanzando y lo hicimos por Bolivia, y esas reacciones provocaron de que todos los bolivianos salgamos a las calles defendiendo nuestra democracia, porque en ese proyecto de poder mezquino del movimiento al socialismo era que tenían incluso que decidir por nuestras vidas. No solamente ya venía el hecho de tener que someter a todos los bolivianos, sino que querían decidir también por la vida de nuestros hijos o por la vida de las futuras generaciones. Y con relación a eso fue que el pueblo boliviano reaccionó y salió a las calles, pero que para nosotros, que nos tocó una parte tremendamente difícil, complicada, de amenazas sistemáticas, teníamos que cuidar la democracia. No podíamos defraudar al pueblo boliviano con ese esfuerzo, porque los populistas autoritarios solamente quieren el enriquecimiento de la cúpula, de unos cuantos. El resto de los bolivianos para ellos no tiene ninguna importancia. Lo que pretenden es robarles ese derecho que tienen de vivir su propia vida, de escoger el destino que cada boliviano o cada boliviana merece o desea para las futuras generaciones. Y eso también nos ha provocado a nosotros muchas angustias, porque, claro, una cosa es verlo de afuera, pero otra cosa es lo que nosotros vivimos durante todo este tiempo. Porque a los violentos no les importa la vida de los bolivianos, a los violentos les importa aferrarse al poder. Y eso tiene que quedarnos bien claro a nosotros. Los populistas autoritarios tienen un proyecto geopolítico, pero es un proyecto de poder, más allá del discurso engañoso de decir de que trabajan por las familias necesitadas o de que trabajan por la gente más necesitada. Ese solamente es un elemento que ellos utilizan
para robarles el cerebro a aquellas personas que de repente en algún momento creyeron en ellos o pretendían un cambio en sus vidas. 14 años nos ha permitido ver claramente lo que pretendía Evo Morales y el movimiento al socialismo, que es el mismo patrón de conducta y es el mismo camino que tiene Cuba, que tiene Venezuela, que tiene Nicaragua, porque ellos tienen unos lineamientos generales y cada uno de esos populistas autoritarios lo aplican en cada región de acuerdo a sus necesidades. Por eso es que Venezuela está como está. Por eso es que Cuba está como está. Pero gracias a Dios, y yo espero que continuemos con ese propósito de que no vuelva ese populismo autoritario a nuestro país, nosotros acá reaccionamos y creo de que debe ser una de nuestras prioridades y uno de nuestros mayores compromisos el hecho de no permitir que el populismo autoritario vuelva a nuestro país. Nosotros somos de los valores republicanos, del respeto a quien piensa diferente, de la independencia de poderes, de la no intromisión, del no amedrentamiento y sometimiento cuando alguien quiere protestar por algo con lo que no está de acuerdo. Y miren ustedes cómo en 14 años ellos avanzaron. Independencia de poderes en nuestro país, 0. Sometimiento de todas las autoridades de las diferentes instituciones, absoluta. Así gobiernan los populistas autoritarios. Y eso es lo que a mí me llena de satisfacción, me enorgullece y les doy muchas gracias a ustedes por acompañarme en estos momentos difíciles, porque a eso le hicimos frente, porque a esos violentos los frenamos. Y no lo frenamos una sola vez, lo frenamos también en agosto, porque lo intentaron, porque querían retomar el poder sin importar la vida de los bolivianos que estábamos pasando y viviendo momentos de pandemia, momentos donde la gente solamente necesitaba tener ayuda de su gobierno y que haya la posibilidad de solidaridad de uno con otro. Muchísimas familias sufrieron tanta angustia cuando estábamos en la pandemia. Muchísimas familias no tenían posibilidad de salir a las calles a trabajar para llevar el sustento de su familia, de sus casas, de sus hijos, porque viven del día a día. Pero también esa situación que no nos las esperábamos, como era el enfrentar una pandemia que azotó al mundo entero y que tuvo como consecuencia las consecuencias que tenemos ahora en la economía. Si afectó la economía de las potencias del mundo, sin duda alguna que tenía que afectar la economía nuestra, tan precaria, tan disminuida, tan despilfarrada por años anteriores, cuando teníamos la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida y sobre todo de mejorar el sistema sanitario tan triste que tenemos en nuestro país. Pero seguimos adelante con la misma fuerza. Ustedes tienen conocimiento de que a pesar de los bajos ingresos económicos que teníamos, de que la economía estaba absolutamente paralizada, tuvimos que ser creativos. El gabinete económico tuvo que hacer grandes esfuerzos
En primera instancia, por equipar hospitales, por traer terapias intensivas, por crear puestos en salud, que no fueron pocos, 7.500 puestos en salud para los diferentes municipios en sus hospitales, que era una demanda urgente y necesaria. No teníamos las condiciones, pero se tuvo que ser creativo y se tuvo que ser sobre todo responsable, porque acá la prioridad eran las familias bolivianas, atender a todos los que se hayan infectado por el COVID-19, que generó mucho dolor porque todos perdimos a alguien cercano, porque nadie sabía cómo se lo tenía que enfrentar. Y nosotros veníamos de una situación bien golpeada. Estoy haciendo referencia nuevamente a los sucesos de noviembre, donde también en ese momento la actividad económica se paralizó. Y con esos antecedentes tener que enfrentar la pandemia con un sistema sanitario tan desvalido y tan triste, claro que para nosotros era demasiado duro, demasiado fuerte, pero tuvimos que hacerlo. Y cuando por segunda vez intentaron en un momento tan delicado y tan sensible como fue el virus, los violentos tenían toda la intención de volver a golpearnos, de volver a perjudicar, de volver a desestabilizar nuestro gobierno. Pero también supimos frenarlo, de manera diferente, con paciencia, pensando en el bienestar de los bolivianos, porque lo que ellos hicieron fue una canallada gigantesca. Muchos bolivianos perdieron la vida simplemente porque los violentos estaban bloqueando el camino para que el oxígeno no pase. Los violentos no estaban pensando en la salud de los bolivianos, estaban pensando simplemente en la posibilidad de que la señora de al frente venga a reemplazarme. No se salieron con la suya, porque a pesar de tener absolutamente todo en contra y de ser un gobierno de transición, tuvimos la fortaleza, la fe y el valor de volver a enfrentarlo, de volver a frenarlo. Por lo tanto, yo soy una convencida de que si ahora nos están volviendo a amenazar, el miedo se lo perdimos hace rato. Y además de eso, ya tenemos experiencia para volverlos a frenar. Si ellos quieren salir a las calles, volver a convulsionar el país en este tiempo que estamos en elecciones democráticas, transparentes, donde se va a respetar el voto de cada ciudadano, ahí nos van a encontrar. Ahí lo vamos a volver a frenar. Pero los populistas autoritarios a nuestro país, mientras nosotros seamos gobierno, no tienen ninguna posibilidad de retorno. Eso ya lo hemos advertido y lo vamos a sostener. Que sigan amenazando, pero nosotros ahí los vamos a enfrentar. Entonces estábamos comentándoles de que en estos meses de tanta necesidad por la que hemos pasado y de conflicto en conflicto, yo creo de que en la historia de nuestro país no hemos pasado por tantas crisis juntas y en tan poco tiempo. Pienso de que se necesita tener mucho compromiso para tener que seguir adelante, para tener que enfrentar tantas dificultades. Y yo sé de que esa angustia, yo sé de que esos momentos de desesperación que yo los pasaba,
Lo pasó todo mi gabinete, porque claro de que no era fácil. Pero aún así, con la esperanza y la fe puesta en Dios, estamos saliendo adelante y este ya es un proceso de reactivación económica. Aquí las familias bolivianas que todavía están preocupadas por la pandemia tienen también la preocupación de los ingresos económicos y de la reactivación que nosotros les hemos ofrecido. Aparte de los bonos que era para ayudarlos con el bono canasta, el bono familia, el bono universal, estamos empezando a ayudar, estamos empezando a generar trabajo a través de los proyectos en obras públicas que ustedes saben que son trabajos de manera directa y de manera indirecta. Hemos empezado a hacerlo. No está siendo fácil. No es que las condiciones económicas nos permitan con facilidad realizar todo este tipo de acciones para ayudar a las familias y para comenzar nuevamente a reactivar la economía. Pero todo este tiempo nos ha hecho madurar, nos ha hecho ser creativos para que podamos enfrentar crisis económica también. Y por eso es que todo nuestro gabinete y todos los ministerios con el personal que los colabora cada ministro han trabajado de manera incansable, de manera responsable. Y miren ustedes cómo creo que tengo muchísima razón al decir de que no hemos tenido momento de tranquilidad desde que estamos en el gobierno, porque después de las crisis, la sanitaria que todavía no ha terminado, estamos también enfrentando los incendios. En ese sentido, los ministros del área están también haciendo un gran trabajo con ello, porque tampoco es fácil, porque también genera muchas situaciones que ameritan que uno tenga que estar presente en los lugares o que la emergencia continúe. Tantas crisis juntas, tantas necesidades juntas, nos ha fortalecido demasiado. Nos ha provocado tener mucho más compromiso con los bolivianos y con Bolivia, pero también creo que merece la pena. De repente nosotros no vamos a estar mucho tiempo más vivos, pero hay que trabajar para las futuras generaciones, porque todos aquí queremos que nuestros hijos vivan en paz, en libertad y con muchas condiciones para trabajar. La economía de todas las familias poco a poco se está recuperando. El pueblo boliviano tiene mucha expectativa, tiene muchas esperanzas y tiene mucha fe de que ya nos vienen tiempos mejores. Se habla, se espera o se menciona que haya un rebrote en la pandemia. Dios no lo permita, porque hemos hecho todos los esfuerzos y hemos emitido toda la información para que la gente también cuide su vida y cuide la vida de su entorno. Todo este tiempo nos ha enseñado a cómo vamos a enfrentar la pandemia, cómo es que tenemos que actuar y además nos ha hecho responsables con nuestra propia salud. Yo espero que así sea y espero que solamente sean malos augurios el hecho de que pueda haber un rebrote del coronavirus en nuestro país. Sin embargo, todavía tenemos unas semanas de estar alertas, de preocupación, de tener que estar pendientes de que los violentos no nos vuelvan a atacar.
y yo sé del compromiso de todos ustedes. Agradezco a todos los ministros por la preocupación permanente que tenemos para que aquello no suceda. A pesar de las circunstancias, a pesar de tener todo adverso, a pesar de tener una asamblea que en vez de preocuparse por las familias bolivianas, lo único que han hecho es bloquearnos, pensar en política, pensar en cómo van a recuperar el poder. Nos han bloqueado los créditos que nosotros necesitábamos en esta situación de emergencia para ayudar a las familias bolivianas, pero allá están los violentos, los insensibles. Política, resultado de 14 años de gobierno del MAS, donde se caracterizó por la corrupción, el despilfarro, el abuso de poder y el autoritarismo, y que finalmente termina en la renuncia después de 21 días paralizado el país, la renuncia del expresidente Evo Morales. Asume la presidencia bajo lo que establece la Constitución política del Estado y las leyes en nuestro país, la entonces senadora y actualmente presidenta del Estado, Yanine Áñez Chávez. Los objetivos de nuestro gobierno, ustedes deben recordar claramente, era pacificación. Recibimos un gobierno convulsionado, con conflictos políticos, sociales, luego económicos. Nuestro eje en nuestra campaña fue dar continuidad a la gestión, y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses, dando continuidad para que los proyectos, para que las cosas no se puedan paralizar y el país pueda avanzar. Y luego se nos viene un tema importante que hemos vivido, que es la pandemia, que no estaba dentro de nuestros planes. Una pandemia que ha golpeado muy duro a la humanidad, que ha arrodillado a países con mucha tecnología, y que en nuestro país, con mucha solidaridad, con mucha unidad, con mucho compromiso, la hemos enfrentado. Esta pandemia también complicó uno de los grandes objetivos que tuvimos como gobierno en este proceso de transición, que fue tener unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes, unas elecciones donde no tengamos que vivir lo que vivimos en el mes de noviembre, de octubre, de noviembre del año pasado, fraudulenta, donde el órgano electoral estaba sometido a los intereses de Palacio de Gobierno, sometido al interés de una persona. Esta pandemia nos tuvo que modificar la fecha. Esta pandemia, muchos apostaron a que este gobierno fracase. Es más, en el mes de agosto ustedes deben recordar, y el pueblo de Bolivia recuerda claramente, que inclusive nos bloquearon en plena pandemia, en lo más complicado, en lo más difícil que estábamos atravesando los bolivianos. No permitieron que circule el oxígeno. Murieron cerca de 40 personas. Los violentos nuevamente, no solo en el mes de octubre y noviembre, sino nuevamente atacan al pueblo boliviano en el mes de agosto. Por eso nos enfocamos nosotros en la pandemia, nos enfocamos nosotros en la reactivación económica y ahora en garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Y hemos visto a lo largo de este proceso varios desprendimientos. El último desprendimiento, hemos visto que la presidenta Yanine Áñez, pensando en Bolivia, pensando en la gente, pensando en que no vuelva el autoritarismo, la dictadura, pensando en que se fortalezca la democracia, es que declina a su candidatura. Esa es la muestra más clara de que este gobierno lo único que le preocupa es la vida de los bolivianos, la reactivación económica. Jamás los bolivianos habíamos vivido una crisis sanitaria y una crisis política como la que hemos vivido ahora, a tal extremo que el barril de petróleo estaba bajo cero. Una piedra en la calle valía más que un barril de petróleo. Pero a pesar de esa crisis, a pesar que la Asamblea Legislativa
no ha aprobado los créditos, a pesar de que tenemos en contra a la justicia, a pesar que tenemos en contra a la Asamblea Legislativa. Hemos logrado la pacificación. Estamos saliendo de la crisis sanitaria que muchos no creyeron que este gobierno iba a salir. Estamos saliendo de la tremenda crisis económica que estamos viviendo. Por eso consideramos que es importante que hagamos un proceso de transición ordenado, como corresponde, que estemos preparados a que en las elecciones del 18 de octubre, supongamos que hay un ganador y no hay segunda vuelta, estemos preparados para entregar el mando en el mes de noviembre, y si hay segunda vuelta, entreguemos en el mes de diciembre. Ese es el objetivo por el cual hemos convocado a este gabinete, para que hagamos una evaluación, para que todos nosotros podamos hacer los lineamientos de un cierre de gestión, porque esto, casi 11 meses, van a quedar en la historia de este país. Pero es importante que los ministros, los viceministros, podamos hacer ese trabajo, este análisis, esta evaluación y al mismo tiempo crear los lineamientos para hacer la transición que corresponde en las próximas semanas. En este sentido, es importante, como les decía hace un momento, dejar en orden todo, como establece un gobierno democrático. Tanto la presidenta transitoria como el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dieron los lineamientos necesarios para explicar cómo será el cierre de gestión de los 11 meses de gobierno en transición. La transición y transmisión de mando, si será en primera vuelta, los resultados de las elecciones serán en noviembre. Si no ocurre aquello, se deberá esperar una segunda vuelta. Si es que en estas elecciones nacionales de este próximo 18 de octubre hay un ganador en primera vuelta, la transición y transmisión de mando será en noviembre, y si no, seguramente se modificarán estos periodos. Al respecto de esta nueva información y de la finalización de la gestión de la presidenta transitoria Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.